Nosotros llamamos a Radio Ambulante un programa de radio, pero realmente esto del podcast, el concepto de podcast que todavía no se sabe muy bien qué es, se refiere básicamente a audio on demand, ¿no? Como televisión on demand, que uno escoge cuándo escuchar, cuándo verla. Bueno, el podcast es básicamente un archivo de audio que uno puede escuchar en diferentes plataformas a la hora que uno quiere. Somos 10 personas, pero estamos en varios países. Entonces, este proyecto lo fundé yo con mi marido, que es un peruano muy conocido que se llama Daniel Alarcón, que es un escritor, y en Estados Unidos. Y ahora estamos en Nueva York, pero tenemos la persona que maneja, la editora principal está en Bogotá, Colombia. La productora principal, que básicamente diseña todo el sonido, está en Uruguay, en Montevideo. Tenemos un reportero en Puerto Rico, tenemos una reportera que estaba en Chile, se mudó a Utah y ahora se va para Londres. Es como así, es radio ambulante y eso obviamente solo puede ser posible por la tecnología. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Hoy, instrumentos de guerra. Recuerden, estamos en el norte de Colombia, en una carretera solitaria, a la 1 de la mañana. Nosotros estamos basados en Estados Unidos. Desde antes de que naciera el iPod, hace 20 años, aquí nació un tipo de radio que es una radio narrativa. Es como la crónica de prensa escrita, pero en audio, en radio. Y esa es una tendencia que ya lleva varios años aquí. Es muy popular en la radio pública de Estados Unidos. Y cuando nosotros decidimos crear Radio Ambulante en el 2011, lo hicimos inspirados en ese tipo específico de programas, que es historias narradas en voces de los protagonistas, pero que son periodismo, que no son ficción. Y nosotros queríamos oír esas historias latinoamericanas y oíamos muchos de esos programas, pero todo en inglés y nada con contenidos latinoamericanos, porque pues en Estados Unidos todos los medios sobre latinos son sobre las víctimas o los pobres inmigrantes, pero nunca reportan esas historias que nos hacen latinos, como todo lo que uno encuentra en la sala de su casa hablando con amigos o en la calle o no. Entonces nosotros queríamos crear ese espacio y entendíamos que esta tecnología que estaba disponible, que es la del podcast, nos iba a ayudar un poco, porque obviamente los recursos que necesitamos para emprender un proyecto así eran mucho más bajitos. Un podcast producido en nuestro país es Pasaje 18, que tiene básicamente contenidos dirigidos a ver la cartelera nacional. Hola, esto es Pasaje 18. Un programa para hablar de cine. Yo y Katy Subirana conducimos Pasaje 18 desde hace ya, va a ser un año. Y bueno, hemos hecho ya bastantes programas porque hemos tenido una periodicidad semanal. E incluso hemos llegado a tener 2 programas a la semana durante casi un año. Entonces, lo que hacemos es comentar películas. Sobre todo los estrenos de la cartelera comercial. Bueno, a mí me gusta mucho el cine. Desde que entré a la universidad descubrí como que el cine era otro mundo, o te abría las puertas a otro mundo. Me volví cinéfila, muy, muy fanática de encontrar detalles dentro de las películas, de seguir ciertos directores y tal. Y bueno, llevé un curso de apreciación cinematográfica con Claudio. Claudio es un súper buen profesor y lo conocí ahí y me llamó un día para invitarme a un podcast. Yo entendí que me quería invitar a un episodio, pero terminó el episodio y dijo, bueno, la próxima semana vamos a grabar esta otra película. Y yo dije, ¿quieres que me quede, no? Y así, de casualidad, empezó Pasaje 18. Nosotros procuramos hablar de una sola película por programa. Cada podcast dura aproximadamente, como mínimo 10 minutos, como máximo hemos tenido programas de media hora, pero tratamos de enfocarnos en una sola película en cartelera. Claro que a veces para hablar de esa película revisamos otras cosas, para tener otras referencias, ¿no? Por ejemplo, de Star Wars hemos recorrido un poco pues, las otras 6 películas. Mad Max también revisamos las películas anteriores. El programa de esta semana, que es sobre Creed, la película que está en cartelera, pues de hecho ha sido inevitable recordar las anteriores Rocky, ¿no? El nombre del programa nace pues, de nuestra afición al cine y de todo lo que tenemos que agradecerle a Pasaje 18, ¿no? Este pasajito de polvos azules donde venden películas piratas, hay que decir las cosas como son, pero que es lo que ha alimentado nuestra pasión por el cine y ha afinado nuestro gusto también, ¿no? Porque ahí encontramos cosas que
no encontramos normalmente en la cartelera comercial y que tampoco encontramos en cineclubes a veces, ¿no? Es de alguna forma un tributo a eso que nos ha ayudado a ser mejores cinéfilos. Comentar las noticias locales de la semana es lo que se han propuesto hacer un periodista económico, un marquetero y un abogado a través del podcast Nación Combi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en Nación Combi, el podcast semanal que estamos grabando. Ya llegamos al episodio 8. ¿Tu ruta favorita? Empecé como que a hablar con algunos amigos para ver si alguien quería entrar en eso conmigo, para no estar yo solo. Y tuve la experiencia de grabar algunas entrevistas en audio y subirlas a internet para ver más o menos cómo era la estructura, cómo era el proceso, cómo se transforman los archivos, cómo los editas en la computadora, no sé, los distintos detalles técnicos, y que en realidad es muy fácil de aprender, ¿no? Y al final me decidí por hacer el podcast Nación Combi, que se llama, que es comentario de noticias de la semana, ¿no? Que lo grabamos con dos amigos, Eric Iriarte, que es abogado, y Carlos Zúñiga, que es marquetero. Y cuando pensamos, porque originalmente la idea salió de Eric y mía, y después llamamos a Carlos, la idea era grabar algo entre tres personas que no están de acuerdo. Porque si uno ve los videoblogs que suben, o sea, estos videos que suben a YouTube sobre comentarios de política, o ves programas de televisión, incluso de cable, que comentan política, vas a ver, hay una tendencia a que todos estén de acuerdo, ¿no? Y por el otro lado, los tres venimos tres disciplinas distintas, ¿no? Yo soy economista, Eric es abogado y Carlos es marquetero. Entonces teníamos un montón de, como que, no de conflicto, pero roces que explotar amigablemente, porque los tres nos llevamos bien y somos bien tolerantes ¿cómo se llama?, de la postura de otro, que ha ido funcionando en el podcast. Analizar las audiencias es muy importante para los podcasters. Conversamos sobre este tema con Carolina Guerrero, que además es fundadora de Radio Ambulante. Estamos tratando de entender mucho más quién es nuestra audiencia, porque es una audiencia muy particular. En el primer año, en el 2012, tuvimos como 2.000 oyentes y sentíamos un triunfo porque 2.000 personas es mucha gente. En el 2013 tuvimos 70.000 y ya en el 2014 tuvimos como 1.000.000 y ahora estamos duplicando ese número en el 2014 y vamos a ver qué pasa en el 2015. Estamos esperando lograr triplicar esa audiencia. Lo que sabemos, que es lo que hace el podcast una herramienta súper interesante, es que el 60% de nuestra audiencia está en Estados Unidos y casi como el 37% extra en Latinoamérica y un 3% en el resto del mundo. Nos escuchan como de 100 países. Entonces, ese 3% está dividido, es chiquitito. No está dividido un oyente aquí, 4 allá, no 4 en Egipto, 2 en Cabo Verde, ¿no? 3 en París, es así. Pero ese 60% que está, y en Latinoamérica ese 37% está principalmente en Colombia, Perú, España, México y Brasil. En Brasil nos escuchan un pocotón de gente. Y bueno, y otros países, ¿no? Todos los países. En el caso de los podcasts locales, la audiencia se está incrementando paulatinamente. La audiencia ha estado subiendo lentamente, cayó un poquito para Año Nuevo, pero ahí se disparó. Y aparte ya hemos estado experimentando con otras cosas como traer invitados o si no, tratar temas que no son netamente políticos o noticias, sino temas más de largo plazo, ¿no? Entonces hemos estado experimentando con estas cosas y creo que está funcionando. Hemos encontrado ahí una dinámica que es entretenida, que al final es lo más importante, ¿no? Que te entretengas haciéndolo, porque si no, no lo vas a querer hacer bien o lo vas a hacer obligado. Y eso se nota, ¿no? O sea, la página web de noticias, hay una página web periodística que se llama espaciolibre.p, que es sin E al comienzo, o sea, es espacio con S. Y ellos lo alojan también en su web. Entonces, todo eso se activa los martes a las 9. Y todo eso lo programamos desde el lunes. Y hemos sido bien disciplinados en cumplir eso las 13 semanas que llevamos funcionando.